pertenece por haber nacido en ese territorio, en ese lugar, Yahoahahue, o Yahaal, ¿cómo es Joa? Yahaahue. Ahí donde nos caímos, pero aquí me vino en mente justamente una expresión muy linda de una psicóloga que trabajaba con los migrantes en Ecuador, que decía que la tierra, y me vino en mente cuando dijo que caían en un pozo, que la tierra es nuestra madre, es nuestro útero. Fíjense qué profundo es eso. Y que cuando uno se traslada, vive a otra tierra, es como que adopta esa tierra. Es decir, o adopta y se adapta, ¿verdad? Y si no se adapta, hay mucha crisis. Por eso que cuando tenemos los colectivos, hoy en día más que de etnia y todo eso, se habla de colectivos culturales, ¿verdad? Los paraguayos también forman colectivos culturales en Argentina, en Nueva York, en España, en Alemania, en Ecuador, y que hacen reproducir esos elementos que nos identifican, ¿verdad? Que nos hacen sentir paraguayos, ¿verdad? Y que tenemos unas características propias. Bueno, pero antes de el patrimonio, nosotros no elegimos dónde nacer, ¿verdad? Pero sí adaptamos o adoptamos esos elementos que por herencia nos vienen. Y en esta historia, volviendo un poco una figura que suelo usar, que me parece muy interesante de los paraguayos, también algunos peruanos, sobre todo si se está en relación con la gente campesina, por lo menos las personas de antes allá, y te dicen, no te preguntan tu nombre, te preguntan más familiares pande allá. O si uno le da el nombre, no les dice nada el nombre, te preguntan a qué familia perteneces, ¿verdad? Macuera, ¿verdad? Maré, Macuera, bueno, depende del lugar, ¿verdad? La relación que existe. Y según a qué familia uno pertenece, te dicen, ¿qué familia Pona? A Oquinino, Catuyarecuama, allá. Entonces, esa también es la herencia que traemos, ¿verdad? Del lugar donde nacemos. Es como una genética que se hereda, ¿verdad? Y como dice, la estructura mental también se hereda. Entonces ahí tenemos elementos de un colectivo que nos trae. Por ejemplo, el tema de los alimentos. Los alimentos no solamente se heredan, sino que en el vientre materno nosotros ya estamos educando al niño con los sabores. Y también cuando de los alimentos que consumen los niños. Entonces eso trae gratos recuerdos a nosotros. Por eso que la comida de la mamá generalmente es la más rica. Afortunadamente para las mamás que saben cocinar, porque hoy en día muchas mamás ya no saben cocinar más, a lo mejor la comida del papá ya es la más rica. ¿Por qué? Porque son esos recuerdos, ¿verdad? Pero esa alimentación, ¿en qué se basa? Se basa en los productos disponibles en ese territorio, ¿verdad? Entonces quiero hablar del patrimonio natural, porque el patrimonio natural es lo que condiciona la cultura. Yo no puedo transformar lo que no tengo, y para mí esto es la clave, una clave muy importante de la cultura paraguaya, porque nosotros como paraguayos, como digo, a nosotros nos han enseñado la historia de la pérdida. Oye, hoy mismo hablan de historia de las provincias gigantes de las Américas, ¿ya? Aunque que perdemos, que la desmembración, que la guerra, perdimos, allá cuando hayan de conciencia entero ya perdemos, allá, lastimosamente. Nuestros valores, lo que el padre estaba diciendo, ¿verdad? Seguimos perdiendo territorio. Él estaba pintando el Chaco, y yo les pinto la zona de frontera con Brasil, y no por los brasileros que lo ocupan, sino por
la nueva cultura que existe en ese territorio, el cultivo intensivo, bueno, Encarnación, Itapúa, todo eso también por los propios paraguayos, ¿verdad? Entonces ahí hay una degradación también del territorio, se empobrece. ¿Dónde está nuestra diversidad? ¿Por qué la lengua guaraní es tan rica? Porque vivió en esa biodiversidad, ¿verdad? Y al morir esa biodiversidad, muere también la lengua. Se va volviendo mucho más pobre, más paupérrima, y a lo mejor ya no tiene sentido. Y en eso digo, bueno, ustedes son comunicadores. Fíjense, hagan un análisis del cancionero popular paraguayo. La lengua guaraní es onomatopéyica. Y si ustedes analizan ese cancionero, ¿a qué cantaban? ¿Verdad? La naturaleza, el paisaje, la luz, los colores, la vida, las aves, las mariposas. Y ahora, ¿cuál es el ambiente que tienen los jóvenes para inspirarse? Un desierto, ruido. ¿Dónde está la armonía en el ambiente? No hay armonía. Si nosotros escuchamos ese canto a mi selva, Dios mío, te traspasa, te transporta, cascada, bueno, los cientos de canciones, ¿verdad? ¿Y qué hacía ese compositor? Plasmaba, lo mismo que los cuadros y todo eso, plasmaba en algo ese reconocimiento a la naturaleza, ¿verdad? Y dentro de ese, pero a nosotros no nos hicieron darle ese valor real de esa naturaleza, porque nosotros no tenemos mar, nosotros no tenemos oro, nosotros no tenemos plata, nosotros no tenemos montaña. Otra vez el no, ¿verdad? Pero ¿quién nos enseñó el valor del monte, de la naturaleza, del agua? ¿Por qué estamos en una de las regiones más ricas de la tierra en agua? Por los árboles, por los montes. No solamente purifican el ozono, son los que hacen filtrar el agua hacia adentro. ¿Por qué tenemos los acuíferos con un agua de tan alta calidad? Mediante los árboles. Y según el desglose del agua, antiguamente, al menos lo que sé, me va a corroborar acá Media, es ¿verdad? Fíjense, es agua, tierra y el para la tierra otra vez. Es decir, ¿verdad? Tierra, para. ¿Por qué? Porque el árbol vuelve a la tierra, ¿verdad? Fíjense la separación. Y ustedes nunca, para mí, cuando consumo una naranja, un pomelo, una sandía, ustedes ven ese árbol seco, cómo se llena de agua, cómo esa sandía con esa ramita así tan chiquita, puro agua, el melón. Fíjense lo importante que es eso, ¿verdad? Bueno, entonces, el patrimonio natural, así como la herencia genética, es lo que la naturaleza nos da en ese lugar y tenemos que aprender a valorar y a quererlo, porque eso somos. ¿Por qué el paraguayo busca tanto la naturaleza? Porque está todavía en su genética ese monte. El paraguayo, sin mucho tiempo, sin estar en contacto con la tierra, se siente mal, porque necesita todavía ese contacto con la tierra, con la naturaleza. No hay cosa más relajante que tomar un tereré bajo el mango o bajo cualquier mataú, enredadera, ¿verdad? Y si nos sacáramos los zapatos y pisáramos la tierra, nos relajaríamos mucho más. Entonces, no tenemos que sentirnos mal porque nosotros no tenemos tales cosas. Tenemos que aprender a valorar esa naturaleza que es nuestro patrimonio. Hoy en día, si miramos las viviendas que construían especialmente los guaraníes, hoy son viviendas ecológicas.
hoy se está mirando como ecoarquitectura. A esas viviendas el viento, la tormenta no las levantaba como levanta nuestro techo de zinc y todo eso, porque era toda una forma que el viento podía soplar. También son térmicas. ¿Y por qué usaban eso? Porque era lo que les representaba a ellos mejor para el clima, para el ambiente donde vivían, y eran los recursos que se tenían. Entonces la cultura transforma la naturaleza. La naturaleza inspira. Y otro elemento muy importante, especialmente los de la región oriental, es el turututá. La tierra colorada es parte también de nuestra identidad. Y parece cuando, no sé, ustedes, cuando mucho tiempo estamos sin ver esa tierra roja, parece que nos da una tristeza, ¿verdad? No sé, parece que el paisaje no tiene la fuerza que tiene que tener, ¿verdad? Porque eso ya está en nuestra memoria. Entonces, es muy importante repensar y recapacitar en todo esto, ¿verdad? Pero ver al territorio, no hablar de tierra, porque la tierra ya es ese ipecha, pero allá. En cambio el territorio tiene elementos simbólicos, ¿verdad? Por ejemplo, una naciente de agua, un iguá, vamos a decir, para alguien que quiere explotar agua, interesante, una mina de plata, vamos a explotar eso. Pero a lo mejor para otras culturas eso es un sitio sagrado, como algunos cerros. Son sitios emblemáticos. Les pregunto nomás yo, bueno, no sé, ¿qué pasaría de Yaguarón si sacan su cerro? ¿O qué harían la gente de Paraguarí si un día le sacan su cerro, su cerro Santo Tomás, su cerro, no sé, ahí, ¿qué está? ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Verdad? Yo creo que por más oro, plata, no sé qué metal raro puede haber ahí, más que eso, va a ser la... Ñemú perdió su cerro, Cerro Tacumbú, ahora vi que quieren hacer una laguna, ¿verdad? O un parque, no sé, algo quieren hacer ahí. Entonces se dan cuenta cómo la naturaleza nos condiciona los elementos de nuestra identidad y nosotros no nos apropiamos del río como a sonceros. Le hemos dado la espalda al río y le hemos quitado ese esplendor que nos podría dar a nosotros mismos, como otras tantas ciudades se apropiaron del río y son los mejores espacios que tienen comunitarios. ¿Y nosotros? Entonces, para todo este tema de identidad, además de la identidad personal, la herencia que hemos recibido, es muy importante hoy recapacitar y mirar también a la naturaleza como parte de ese patrimonio, como parte de esa identidad, de esos elementos que hacen a nosotros. Para nosotros ver el paisaje con el tayú, ¿verdad? Los colores, cuánta vida nos está dando. Y dentro de poco, el mes que viene, posiblemente ya va a empezar a florecer el Urapután, ¿verdad? Y el tayú, ¿verdad?, era el símbolo para los guaraníes de empezar a cultivar la tierra, porque en aquella época que no había problema del calentamiento global, era indicación de que ya habían pasado las heladas.